Esta brutal, épica y colosal historia inicia con Sun Wukong, quien desafiante avista a lo lejos a imponentes gigantes que se presentan ante él instigándolo a luchar. Lejos de amedrentarse, Sun Wukong empuña su báculo con determinación y montado en una nube voladora que le permite desplazarse a gran velocidad, se lanza hacia ellos. Mientras atraviesa un frondoso bosque y asciende en el cielo, su mirada se fija en los colosales dioses elementales que lo esperan impasibles. Al llegar al campo de batalla, Sun Wukong desciende de su nube y observa un vasto ejército de soldados y guerreros plateados, dispuestos a obedecer las órdenes de los gigantes para atacarlo. Ante este despliegue, Sun Wukong reflexiona que, ahora que ciertas escrituras están a salvo, solo anhela vivir en paz en su montaña, lejos de las obligaciones y méritos que otros desean imponerle. No obstante, comprende que los seres celestiales desconfíen de él y hayan enviado a sus emisarios para intentar hacerlo cambiar de opinión, pero lo que no puede aceptar es la destrucción de su pueblo, lo cual enciende su furia. En este momento se revela a quién se dirigía Sun Wukong. Se trata del dios Erlang, acompañado de su feroz sabueso de sombras, que muestra una evidente ansiedad por entrar en combate. Sin embargo, Erlang lo contiene, consciente de que Sun Wukong no es un simple mono, sino uno que ha sido reconocido por el mismo Buda. Erlang, sabiendo que es el único capaz de enfrentarlo, le recuerda que ya lo ha derrotado en el pasado y que, si lo vence nuevamente, lo llevará ante la corte celestial y los dioses elementales destruirán su amada montaña. Y si por alguna razón pierde, buscará venganza en el futuro y los elementales de todas formas arrasarán su hogar. A pesar de la historia compartida entre ambos, Erlang le propone a Sun Wukong que se arrodille y reconozca sus errores para evitar la violencia, pero Sun Wukong, lejos de ceder, se ríe con desdén y lo amenaza con arrancarle otro ojo, destruir la corte celestial y eliminar a su perro solo por diversión. Así la batalla comienza con un duelo feroz entre la lanza de Erlang y el báculo de Sun Wukong. El rey mono inicia el combate invocando clones de sí mismo, pero Erlang los destruye uno por uno. Luego, alzándose en las alturas, Erlang desciende con un golpe poderoso que impacta contra el arma de Sun Wukong. En ese momento, Erlang le pregunta si es consciente de cuántas almas en el mundo darían todo por alcanzar la inmortalidad que él posee, pero Sun Wukong, sagaz, responde que esa palabra ha sido utilizada para que las naciones se destruyan entre sí. El duelo prosigue con un intercambio continuo de golpes, sin que ninguno logre imponerse sobre el otro. A pesar de ello, Sun Wukong se permite aconsejar a Erlang que afile mejor su lanza. Ante esta provocación, Erlang desata una tormenta de rayos rojos, llevando la batalla al cielo. Ambos demuestran su destreza en combate, y por un instante Sun Wukong contraataca alargando su báculo, a lo que Erlang responde con un rayo amarillo de tal poder que su impacto no solo arrasa con todos los soldados cercanos, sino que también derriba a los gigantes elementales. Los elementales, sintiendo la urgencia de la batalla, se unen a la contienda, desatando todo su poder contra Sun Wukong, quien, atrapado en su lugar, no puede hacer más que defenderse. Erlang, aprovechando la situación, desenvaina una hacha mística que, al crecer en tamaño, lanza un formidable golpe. Aunque Sun Wukong logra esquivarlo, la montaña detrás de él no corre la misma suerte y es partida en dos. Ante este despliegue de fuerza, Sun Wukong desafía al dios a un combate en su propio terreno y se transforma en un ave para alejarse. Erlang, aceptando el reto, se convierte en un águila y lo sigue. En pleno vuelo, una corona aparece en la cabeza de Sun Wukong, provocándole un dolor tan intenso que pierde la concentración. Erlang aprovecha este momento de vulnerabilidad y lanza un golpe certero con su lanza, impactando en el pecho del mono y haciéndolo estrellarse contra su propia montaña, sellando así su derrota. Mucho tiempo después, un anciano mono relata la historia de Sun Wukong a sus alumnos, mencionando cómo, según las leyendas, sus restos yacen en el interior de una gran roca que ha permanecido en la montaña desde tiempos inmemoriales. Asegura que aunque el cuerpo de Sun Wukong ya no exista, su espíritu de libertad perdura, dividido en 6 reliquias conocidas como los 6 sentidos del gran sabio, que han estado desaparecidas por siglos. El anciano, consciente de que su edad le impide buscar estas reliquias, alberga la esperanza de que alguno de sus discípulos sea capaz de encontrarlas y devolverlas al monte Waguo para revivir a Sun Wukong. Ahora hablemos del capítulo 1, titulado como Nubes Negras y Fuego Rojo. La historia continúa con uno de los jóvenes guerreros del monte Waguo, quien llega a un pequeño altar habitado por un espíritu que le habla. El mono sigue sus instrucciones y deja una ofrenda, lo que provoca que el árbol del altar florezca. Poco después aparece ante él el guardián de la montaña del viento negro, quien revela que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Este guardián observa que el joven mono es la viva imagen de Sun Wukong y le cuenta que, en otro tiempo, el templo estaba repleto de devotos, todos los cuales perecieron. De repente, el guardián escucha un aullido y, al comprender que la presencia del mono ha despertado algo grande y peligroso, decide ocultarse por seguridad. Mientras tanto, el mono continúa su avance hasta el templo, donde se enfrenta a una criatura hostil que lo acorrala y está a punto de partirlo en dos. Sin embargo, el pequeño guardián interviene con un hechizo que inmoviliza a la criatura y, reconociendo al mono como un aliado, decide enseñarle este encantamiento para futuras batallas. Poco después, el hechizo pierde su efecto y la batalla se reanuda. Esta vez, el mono emplea el truco que ha aprendido y logra derrotar a la criatura, protegiendo así el templo. En agradecimiento, el guardián continúa instruyéndolo, enseñándole el arte de transformarse en una cigarra para desplazarse sin ser detectado. Durante una
una práctica de vuelo en su nueva forma, el joven mono se encuentra con un nuevo adversario, un lobo guerrero armado con una lanza de fuego. Tras una dura batalla logra vencerlo y en reconocimiento el lobo menciona que su maestro le había hablado de un guerrero predestinado. Como trofeo, el mono decide quedarse con la lanza de fuego. Posteriormente, el joven guerrero toca la campana del templo para alertar a todos en la montaña de su presencia. Poco después es confrontado por Linksuzi, un gigantesco lobo blanco conocido como el Rey Yao Kuai, que se lanza sobre él con sus afiladas garras. Al responder al ataque, el mono predestinado parece no causar daño alguno hasta que emplea el hechizo de inmovilización, lo que le permite encontrar la oportunidad para derrotarlo. Finalmente, el mono regresa al altar, donde encuentra a un anciano escribiendo poesía como ofrenda. Reconociendo al joven como el predestinado, el anciano decide transformar una de sus calabazas en una herramienta mágica para sus futuras batallas. Al regresar al interior del bosque, el mono predestinado es interceptado por Wang Mou, quien le pide que si llegara a morir a manos suyas, le diga a su maestro que los mortales solo buscan la divinidad, pero que la raza de lobos hará lo necesario para alcanzarla. La batalla comienza con Wang Mou atacando con un abanico mágico que controla el viento, combinando sus ataques con teletransportación para herir al mono predestinado. Sin embargo, el mono resiste y lo derrota utilizando su báculo, y luego emplea la calabaza mágica para encerrar el poder de Wang Mou. Lejos de buscar la paz, el predestinado decide volver a tocar la campana, dejando en claro que sigue en pie. Tras explorar el bosque, regresa al templo, donde lo encuentra en proceso de inundación debido a una nueva cascada. Ante él aparece otro guerrero, conocido como el Noble Blanco, quien le exige explicaciones por mancillar su morada, y para obtener una respuesta opta por la violencia. El mono lo vence con facilidad, pero entonces el noble revela que no estaba luchando en serio, mostrando su verdadero cuerpo, mitad serpiente de agua, lo que le otorga la ventaja en el templo inundado. A pesar de ello, el mono predestinado logra someterlo nuevamente. Aquí, el Noble Blanco dice no guardar rencor, pues solo sigue órdenes de su hermano y finge proteger ese camino por mandato del rey de ese lugar. Sabe que en ese lugar reina la codicia y aconseja al mono olvidar lo que busca. Dicho esto, el Noble Blanco desaparece para siempre. Por su parte, el mono predestinado decide avanzar hacia otro templo. Al cruzar la puerta, es recibido por el Rey del Viento Negro, un monje anciano con una energía desbordante, tanto que se ha quedado calvo. Este le cuenta que logró reconstruir el templo después de un incendio y que los monjes que murieron eran espíritus errantes hasta que él los liberó. En este punto, el rey parece confundir al mono predestinado con alguien más, culpándolo de la destrucción, y se lanza contra él. El mono esta vez emplea la lanza de fuego y logra derrotarlo. Antes de morir, el rey lo acusa de utilizar trucos baratos y lo reta a seguirlo hasta la cima si se atreve. Luego, desaparece en una nube de humo. Acto seguido, el guardián aparece y le enseña al mono la técnica para convertir su cuerpo en plasma y así atravesar los objetos. De esta manera, el mono predestinado llega a la cima de la montaña, hasta una torre en llamas donde el Rey del Viento Negro lo espera, pero esta vez en su forma animal de oso negro. La batalla entre bestias comienza con el oso utilizando sus garras bañadas en fuego contra el mono, pero este último logra hacerle frente, acorralándolo contra la torre y finalmente venciendo. A continuación, el rey, ahora en su forma de nube, asegura que la batalla no ha terminado, ya que solo necesita llevarla a otro lugar para matarlo, pero de repente un rayo amarillo lo ataca, derribándolo por completo. Sometido, el rey pide piedad al mono, confesando que no es más que un simple peón de la corte celestial y que nunca tuvo la intención de enfrentarse al poderoso destructor del palacio celestial. El guardián llega al lugar y confirma que el rey dice la verdad, pero advierte al mono que debe ignorar sus súplicas para recuperar la reliquia que guarda. El predestinado comprende su deber y obtiene la reliquia, que resulta ser el ave en la que Sun Wukong solía transformarse. Después de esto se nos muestra una leyenda. Un pequeño monje es atraído por una rana que lo guía hasta un oso. El niño reza a sus dioses, pero en lugar de hacerle daño, el oso le entrega una bolsa con joyas y juntos contemplan el amanecer. Con el tiempo, el niño se convierte en un monje adulto que sigue las enseñanzas hasta convertirse en el maestro del templo del Monte del Viento Negro. Todo es paz hasta que un día el maestro recibe una capa como regalo, pero al ponérsela queda prisionero de ella, pues la tela lo convierte en una fuerza destructiva que comienza a incendiar el lugar. Tras estos hechos, el oso le pregunta a su maestra por qué alguien como el monje anhelaba la ropa llamada Kasaya. Ella le explica que la Kasaya es el objeto que le permitió demostrar que ya no posee lazos terrenales ni codicia. El capítulo 2 se titula Arena Amarilla, Atardecer Desolado. La historia continúa con el mono predestinado, acorralado y con el cuerpo lleno de flechas incrustadas, mientras un músico sin cabeza le canta una melancólica melodía. Apiadándose de él, el músico decide liberarlo de las flechas para que pueda continuar su camino. El mono avanza por aguas estancadas y atraviesa una montaña desolada hasta llegar a las ruinas de un templo. Allí se encuentra con el segundo príncipe de la arena ondulante y el rey del mismo título, quienes expresan su frustración por tener que esperar a su maestro en ese lugar, sin poder iniciar la restauración de su reino. De repente, sus narices perciben la presencia del mono, y el segundo príncipe, guiado por sus instintos, lo ataca con un mazo gigante. Sin embargo, el mono predestinado logra derrotarlo. Al ver caer a su hijo, el rey se acobarda y decide huir entre las rocas, pero el mono lo sigue discretamente hasta que lo encuentra en la orilla de un cráter.
cráter. Allí, el mono observa cómo el rey conjura un hechizo, ofreciendo su sangre mientras exige una venganza, un ojo por ojo. A su llamado responde el primer príncipe, un topo gigante que emerge del cráter. El rey le explica que su hermano ha muerto, pero a cambio de su ayuda, le promete perdonar sus pecados. El príncipe rechaza la oferta y procede a devorar a su propio padre, pero al percibir la presencia del mono, lo ataca. El mono predestinado lucha contra los sentidos agudos, las garras y la poderosa cola del príncipe topo, hasta que finalmente logra someter a la criatura y hacerla dormir. Con el camino despejado, el mono llega a un monasterio al aire libre donde se encuentra con un guerrero llamado Vanguardia Tigre, que sacia su sed en una laguna de sangre. Al verlo, el tigre primero lo confunde con el rey de la arena, pero al observarlo más de cerca, lo identifica como una simple rata y le advierte que lo devorará para saciar su hambre. El mono se ve obligado a luchar para no convertirse en alimento. Tras un feroz intercambio en medio de la sangre, el tigre es finalmente sometido. Antes de desintegrarse como los demás enemigos, el tigre pasa por un estado dorado. En ese momento, el músico sin cabeza regresa y tras entonar una canción decide entregarle al mono el arte de roca sólida. Después de recibir esta nueva habilidad, el mono avanza y decide completar una estatua. Al hacerlo, se abren las puertas a un camino cubierto por una tormenta de arena, donde descubre al rey del viento amarillo, un topo gigante que porta una cabeza como estandarte. La batalla comienza con el rey desplegando su fuerza mediante un tridente capaz de invocar ráfagas de viento en todas las direcciones, además de tridentes que emergen de la arena y criaturas que atacan desde lo alto de las colinas. Pero el mono predestinado, usando sus nuevas habilidades, logra superar al rey del viento amarillo. En ese momento, el músico sin cabeza reaparece, reconociendo al rey como un antiguo discípulo y acusándolo de haber robado el conjuro de Erlang y la reliquia del gran sabio. Revela que la cabeza que el rey lleva como estandarte perteneció a su maestro, todo en un vano intento de mantener un breve reinado en esas tierras. Tras estas palabras, el músico se desintegra para revelar su verdadero cuerpo, un gigante que recupera su cabeza y su título como el Bodhisattva Lingyi del nuevo monte Sumeru. Lingyi explica que cuando el gran sabio murió, sus 6 sentidos quedaron esparcidos por el mundo mortal y que la rata se había apoderado de uno, aunque su cuerpo mortal no le permitió absorber todo su poder. Gracias al mono predestinado, el orden se ha restablecido. Por ello, Bodhisattva Lingyi decide entregarle una de las reliquias en forma de esfera, reconociéndolo como un digno portador. A continuación se nos presenta otra leyenda en la que un viajero recorre las montañas y a medio camino encuentra un pequeño zorro atrapado y herido por una trampa. Conmovido, decide liberarlo y llevarlo a su cabaña para cuidarlo. Sin embargo, al amanecer descubre que el zorro se ha transformado en una mujer, que se presenta ante él tal como vino al mundo. El montañés, sorprendido, la cubre con su ropa y continúa cuidándola hasta que se recupera. Con el tiempo, ella se convierte en su compañera y juntos atraviesan años de felicidad. Fruto de su amor nace un niño que, al crecer, se marcha de la montaña para hacer su vida. No mucho después, la pareja trae al mundo a otros 2 hijos. Sin embargo, un día, al regresar a su hogar tras una jornada de trabajo, el montañés encuentra a sus 2 hijos y a su esposa muertos, devorados por uno de ellos que ha vuelto a su estado original de zorro. Desesperado, el montañés se da cuenta de que todo ha sido una pesadilla. Al despertar, ve que la zorra herida sigue en su cabaña recuperándose. Decidiendo seguir sus instintos, a la mañana siguiente ejecuta al animal y lo convierte en un abrigo, continuando así su vida solitaria. El capítulo 3, de nombre Nieve Blanca, Frío Gélido, continúa con un pequeño monje que se encuentra en medio de un cañón que funciona como templo, rodeado de gigantescas estatuas de divinidades. El monje parece haberse transformado en una estatua más del paisaje. Poco después, el mono predestinado aterriza en el cañón y al salir de él se encuentra con un camino flanqueado por estatuas de aparentes víctimas petrificadas. Su presencia alerta al guardián del lugar, quien procede a despertar a los petrificados para que enfrenten al mono. Tras derrotar a estas figuras, el guardián jefe macaco entra en la batalla, desenvainando su katana de viento. Sin embargo, no es rival para el mono predestinado, quien lo vence rápidamente. Entonces aparece el custodio del Nuevo Oeste, un ave con cabeza de hombre que le advierte que ha visto su futuro y le aconseja no seguir luchando, ya que sus dones podrían ser su perdición. Pero el mono predestinado no retrocede, por lo que el custodio lo transforma en un murciélago y lo guía en su vuelo a través de las montañas hasta un altar, donde le sugiere apoderarse del templo del lago, pues allí encontrará lo que busca. El mono predestinado sigue su consejo y tras cruzar un lago congelado, llega a las puertas del templo. Observa que algo lo acecha bajo el agua y es recibido por el pequeño monje, quien ve en él a Sun Wukong. Decidido a probarlo, el monje libera a uno de sus guerreros prisioneros, Kang Jin Lung, quien resulta ser un dragón blanco. La batalla comienza con el mono predestinado esquivando las embestidas del dragón y bloqueando sus ataques eléctricos. A pesar de la ferocidad del dragón, el mono logra derribarlo, haciendo que la criatura caiga del cielo y se estrelle contra el hielo, provocando grietas en el lago congelado que sumergen a ambos en las heladas aguas. El mono predestinado emerge con vida, pero antes de que pueda recuperarse por completo, es interceptado por un grifo, un ser mitad león y mitad águila, que aprovecha su debilidad para noquearlo. Cuando el mono finalmente despierta, descubre que ha sido encarcelado en el reino de la pagoda. Sin embargo, al no haber guardias, logra escapar con facilidad. Mientras explora el lugar, llega a una galería
guía donde encuentra una esfera de metal flotando en el aire que encierra un fuego interno. Ante su presencia, la esfera desciende hasta una estatua, convirtiéndose en la cabeza del Capitán Boss Sabia, una criatura que ataca lanzando ráfagas de energía en forma de proyectiles y láseres. El mono predestinado no se deja intimidar y lucha con determinación, atacando cada una de las extremidades del capitán hasta derribarlo. Finalmente golpea su cabeza de metal sin cesar hasta que el fuego interno se debilita, permitiéndole asestar el golpe final que provoca la desintegración del cuerpo de su enemigo. Así, lo único que queda del enfrentamiento es el fuego que representa el espíritu del Capitán Boss Sabia, el cual ahora está bajo el control del mono predestinado. Al regresar al exterior, el mono se encuentra con un anciano que se protegía de los peligros externos mediante una barrera mágica. Este anciano reconoce al mono como el predestinado y, creyendo en el destino, decide ayudarlo enseñándole un poderoso conjuro de fuego. El mono continúa su travesía por la montaña hasta llegar a una puerta formada por dos grandes rocas. Allí se encuentra con una mujer llamada Estrella de Kang Jin, quien está hablando con alguien atrapado dentro de una campana entre las rocas. Chu Bachi, el almirante de la corte. Este le sugiere acercarse para compartir su morada, pero ella, cautelosa, le recuerda que podría ser liberado si se sometiera a la corte celestial. El almirante rechaza la oferta, consciente de que el mono predestinado está cerca. Ella insiste en que un simple mono jamás podría romper sus cadenas, lo que provoca que el almirante golpee con todas sus fuerzas el metal de su prisión. Este impacto es tan poderoso que la montaña entera se sacude, revelando que el lugar forma parte del caparazón de una tortuga titán conocida como General. En ese instante, Estrella de Kang Jin se percata de la presencia del mono, a quien identifica como su enemigo natural. Inmediatamente lo ataca con rayos y ataques a distancia, invocando columnas de energía en la nieve para limitar sus movimientos, técnicas que le enseñó su maestro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el mono predestinado cumple con su destino y la derrota en combate. La batalla parece haber terminado, pero con sus últimas fuerzas, Estrella adopta su forma de dragón en un intento desesperado por escapar. El mono, anticipando su movimiento, se aferra a sus escamas mientras el dragón eleva su vuelo. Desde el aire, el mono golpea repetidamente al dragón, haciendo que finalmente impacte contra la campana antes de sucumbir. Una vez en tierra firme, el mono observa cómo el almirante, ahora revelado como un pequeño jabalí, se libera de su prisión. Lleno de ira, maldice los restos del dragón y guía al mono hacia la cabeza de la tortuga titán, donde le ordena que los lleve hasta la costa. Una vez allí, el almirante planea destruir el templo en honor a la tortuga y su hermano serpiente. Al llegar a tierra firme, el almirante y el mono se encuentran con un pequeño monje obeso que los esperaba en el templo. El almirante, desconfiado, exige saber quién es este monje. El pequeño monje les pide silencio para poder admirar al Buda en la montaña. El almirante, incapaz de ver nada, se muestra escéptico. El monje le explica que este Buda solo puede ser visto con un corazón sincero y una mente abierta, algo que el almirante no posee. Cuando el mono habla con el pequeño monje, este le recomienda visitar los distintos templos para venerar a Buda y así abrir sus ojos. El mono sigue su consejo y, después de admirar las 4 estatuas de Buda, regresan junto al monje. Este les dice que Buda siempre estuvo en la montaña. El almirante, incapaz de ver al Buda, se enfurece e intenta golpear al monje. Sin embargo, el monje esquiva el ataque y, con una tormenta de arena, finalmente revela la figura del Buda gigante que estaba observando. El mono decide seguir al monje hasta el interior del templo que alberga la figura de Buda. Una vez dentro, el pequeño monje le cuenta que en el pasado él y Jin Chanzi eran compañeros. Jin Chanzi, siendo voluntarioso, cuestionaba la supremacía divina sobre la desdicha de los mortales y creía que toda alma podía alcanzar la iluminación. Con el tiempo, su desliz lo devolvió al ciclo infinito de la reencarnación. Como resultado, tuvo 3 discípulos, de los cuales uno murió y los otros 2 escaparon. Finalmente, Jin Chanzi se entregó a las sombras, consumido por sus propios errores. Este relato deja al mono predestinado meditando sobre las lecciones del pasado, consciente de que su viaje aún está lejos de terminar. Desde entonces, el monje comprende que no existe mayor poder que convertirse en un Buda. En ese momento, el pequeño monje revela su verdadera apariencia, un anciano obeso que se presenta como el Buda del futuro, aunque su verdadero nombre es Cejas Doradas. Este le ordena al mono que se postre ante su presencia, dando inicio a una feroz batalla para someterlo como su futuro discípulo. El mono predestinado lucha con todas sus fuerzas, esquivando y bloqueando los poderosos ataques dentro del espacio cerrado del templo, donde Cejas Doradas lo controla todo. El Buda despliega su poder con un mazo de rayos, lanzándolo en un frenesí de destrucción. El incesante despliegue de poder hace que el mono predestinado flaquee y finalmente sea derribado. Aprovechando su debilidad, Cejas Doradas decide utilizar su saco aguarda almas perdidas para intentar capturarlo. El mono debilitado intenta resistir con su báculo, pero es inevitablemente tragado por el saco. Dentro del oscuro y surrealista mundo del saco, el mono cae lentamente y se encuentra con el almirante, quien está luchando contra un jefe macaco. Sin dudarlo, el mono se une al jabalí y juntos desarman y someten al jefe macaco. Sin embargo, cuando el mono estaba a punto de ejecutar al macaco con su propia katana, la realidad dentro del saco se distorsiona, transformándolo en el mismo jefe macaco. Cejas Doradas lo extrae del saco, prometiéndole que saciará la sed de sangre que acaba de demostrar. El mono es arrojado en uno de los santuarios de Cejas Doradas, donde avanza destruyendo las estatuas vivas que encuentra en su camino. Mientras tanto,
tanto, Cejas Doradas observa atentamente, llenando el oído del mono con promesas de elevarlo al nirvana si acepta convertirse en su discípulo. Finalmente, el mono predestinado llega a una gran arena, donde Cejas Doradas se presenta ante él para preguntarle si está satisfecho. En respuesta, el mono arremete contra el monje obeso. Cejas Doradas, en respuesta, adopta un estado de oro sólido para luchar. A pesar de regresar a su forma normal, el mono es nuevamente sometido por los rayos de Cejas Doradas. Con el predestinado inmovilizado, el Buda lo golpea repetidamente como si fuera una pelota, invocando criaturas aladas que lo estrellan contra su mazo. A pesar de tener todo en su contra, el mono predestinado no se rinde. Después de una intensa lucha, finalmente logra superar a Cejas Doradas. Antes de ser derrotado, Cejas Doradas le advierte que ha visto su destino hace mucho tiempo y que, si continúa luchando por otros, eventualmente morirá a manos de aquellos por los que lucha. Desesperado, Cejas Doradas, sabiendo que está acorralado, intenta escapar con sus últimas fuerzas. Sin embargo, al intentar cruzar un lago congelado, su peso provoca que el hielo se rompa y termina sumergiéndose en las aguas heladas, donde una criatura se muestra dispuesta a devorarlo. Desde la superficie, el mono busca a Cejas Doradas, pero entonces aparece a su lado el verdadero pequeño monje. Este le explica que Cejas Doradas era su antiguo compañero, quien le robó su saco de semillas y lo convirtió en una trampa de almas. Además, adoptó su aspecto y su nombre para engañar a sus viejos enemigos. El almirante regresa en ese momento y recibe con entusiasmo al verdadero monje. Cuando este empieza a considerar seriamente que el mono predestinado podría ser el elegido, el almirante interrumpe para recordar que Cejas Doradas posee una de las reliquias de Sun Wukong y por ello no deben permitir que se pierda en el lago. Comprendiendo la importancia de recuperar la reliquia, el monje toma el rastrillo del almirante y lo convierte en una caña de pescar. Con esta, extrae de las profundidades del lago a una criatura mitad pez, mitad pulpo, capaz de volar. A continuación se nos muestra una leyenda en la que dos pescadores capturan una gigantesca tortuga del tamaño de varios barcos. Al llevarla a tierra descubren que la tortuga sigue viva, pues abre los ojos. Además, al rascar su piel, su sangre se transforma en metales preciosos y perlas. Los aldeanos, asombrados, deciden tratar a la tortuga como un ser superior, y esta les retribuye curando a los enfermos y manipulando el clima para mejorar la pesca. Con el tiempo, erigen un gran templo en su honor, y la tortuga recibe generosas ofrendas a cambio de joyas de su sangre. Sin embargo, un día un aldeano desesperado se deja llevar por la codicia y arremete contra la tortuga cortándole el vientre. Las joyas brotan en mayor cantidad que nunca, lo que desata una histeria colectiva. Todo el pueblo se abalanza sobre la tortuga rasgando su carne en busca de más riquezas. Al amanecer solo quedan los huesos de la tortuga y al poco tiempo el pueblo perece en las ruinas, castigado por su avaricia. Capítulo 4. Mejillas rosadas, cabello gris. La historia continúa con el almirante y el mono predestinado siendo llevados como prisioneros por dos ogros hacia la morada de una bruja. Sin embargo, en medio del camino algo los intercepta, permitiéndoles escapar de sus captores. Una vez libres, descubren a la bruja observándolos desde la cima de su casa. Decidido a enfrentarla, el mono predestinado es transformado por el almirante en un jabalí para poder infiltrarse sin ser detectado. Al entrar en la morada, son recibidos por la bruja, conocida como la segunda hermana. Sin embargo, su disfraz es rápidamente descubierto. Viéndose acorralados, el almirante y el mono revelan sus verdaderas identidades. La segunda hermana, enfurecida, acusa al almirante de haber destruido la casa y la reputación de su madre, y jura vengarse matándolos a ambos. Adoptando su verdadera forma de araña gigante, comienza la batalla contra sus 8 patas. El jabalí y el mono, trabajando juntos, logran someterla. Acorralada y desesperada, la araña lanza un ataque que logra impactar en el almirante, nublando sus sentidos y haciéndolo salir tras la bruja, dejando al mono atrás. El mono predestinado, decidido a no abandonar a su compañero, se lanza a la oscuridad de una caverna en su búsqueda. Sin embargo, cae en una trampa de telarañas y es atacado por una de las criaturas que allí habitan. Cuando el mono despierta, sorprendentemente se encuentra sin heridas dentro de la cueva. Al investigar los alrededores, descubre a otra mujer araña, quien le revela que lo ha protegido de las demás arañas. Ella le aconseja que encuentre al almirante y se marche lo antes posible. Tras derrotar a una mano gigante que se transforma en araña, la criatura intenta escapar, pero la mujer araña que ayudó al mono la detiene, sacrificándose para crear un puente con su cuerpo y permitir que el mono continúe avanzando. Mientras lo hace, ella le pregunta cómo es la vida más allá de las montañas, revelando su anhelo por conocer un mundo que siempre le ha sido ajeno. Finalmente, el mono predestinado encuentra al almirante, quien está siendo manipulado por la segunda hermana. Esta lo lleva ante sus otras dos hermanas, una de las cuales es la mujer araña que ayudó al mono. La segunda hermana se pregunta en voz alta por qué, si el almirante es el origen de todos los males que sufrió su madre desea casarse. En ese momento las puertas se abren y aparece una anciana, que observa con alegría la presencia del jabalí. Justo cuando el mono predestinado llega, es confrontado por el almirante, quien, aún bajo el control de la segunda hermana, lo ve como un enemigo. Se desata una intensa batalla entre los dos aliados, pero el mono predestinado logra hacer retroceder al almirante. Por un breve momento, el almirante recupera la cordura y le suplica al mono que se marche, advirtiéndole que el lugar es demasiado peligroso para ambos. No obstante, la posesión regresa y la batalla se reanuda en un cráter de brea.
pelea, donde el almirante desata todo el poder de su rastrillo. A pesar de la furia de los ataques, el mono predestinado vuelve a superarlo. Desesperado, el almirante adopta su forma de bestia, lanzándose con embestidas frenéticas, pero incluso en este estado, el mono logra derrotarlo. Aprovechando que el almirante está exhausto y sin fuerzas para seguir luchando, el mono lo obliga a mirarse en el reflejo de un espejo mágico. Al hacerlo, el aguijón de la araña que lo había estado controlando es expulsado de su cuerpo, liberándolo finalmente de la posesión. Sin embargo, antes de que puedan escapar, una de las hermanas captura de nuevo al almirante con su telaraña. El mono predestinado no se rinde y sigue a la hermana hasta una gran caverna, donde descubre que el almirante es prisionero de la anciana. Esta le recuerda al almirante cómo, después de que él la abandonara, tuvo que sobrevivir devorando la carne de sus propias hermanas para no morir de hambre. Aunque sabe que todo fue culpa de un ciempiés codicioso, la anciana revela que este insecto la compensó extendiendo su vida con una de las reliquias que había robado. La anciana, disfrutando de su posición dominante sobre el almirante, le dice con una sonrisa maliciosa que, si se comporta de manera romántica, podría revelarle la ubicación de la reliquia que tanto busca. Toda su vida ha soñado con el momento en que lo devoraría después de su noche de bodas, pero ahora, habiendo perdido el apetito, invoca a su hija menor para que llame a sus hermanas. Es en ese momento que el almirante comprende con horror que todas ellas son también sus hijas. A pesar de todo, lo que más enfurece a la anciana es que el almirante siempre la haya considerado inferior a los monos. Llena de ira, decide desatar toda su furia contra el mono predestinado, adoptando su verdadera forma de araña gigante. La anciana lo ataca despiadadamente, lanzando ráfagas de telaraña, clavando sus patas contra las rocas y emitiendo gritos aturdidores, pero el mono predestinado, con gran destreza, impacta cada uno de sus golpes, haciéndola derramar su sangre verde. La batalla alcanza un punto crítico cuando la anciana, al verse acorralada, despierta a toda la colonia de arañas de la cueva. Estas se lanzan sobre el mono como una plaga, pero él logra escapar antes de que le cierren el camino. Cuando el sendero se estrecha y está a punto de caer al abismo, es salvado en el último momento por la hija rebelde que lo había ayudado anteriormente. Ya en la superficie, el mono llega a un campo de flores donde encuentra a la anciana y a sus hijas, suplicando piedad y salvación al hombre cien pies, conocido como el maestro daoísta de los 100 ojos. Este acepta encargarse del mono predestinado, pero a cambio exige que le devuelvan la reliquia, la cual extrae de manera brutal del cuerpo de la anciana araña. Al ver el sufrimiento de su madre, las hijas adoptan sus formas de batalla para defenderla, pero el cien pies, en su arrogancia, asegura que no comprenden la perfección de su plan y ataca a las arañas. El mono predestinado se une a la batalla, luchando codo a codo con las hijas para proteger a su madre. Todos juntos logran infligirle mucho daño al cien pies, pero este despierta su poder interno, cubriendo todo con una neblina dorada y aumentando aún más su poder al devorar su propia espada. A pesar de la formidable amenaza, el mono predestinado no retrocede, esquiva todas las embestidas del cien pies hasta que finalmente logra debilitarlo lo suficiente como para que expulse a la anciana que había absorbido. Las hijas de la anciana se amontonan a su alrededor, protegiéndola, y en ese momento aparece el almirante. Ante la difícil elección entre acompañar a la anciana o recuperar la reliquia, el almirante con dolor elige la reliquia. Cuando la anciana se recupera lo suficiente para hablar, lo acusa de no haber cambiado, de seguir siendo el mismo ser egoísta que la abandonó. El mono y el almirante son entonces testigos de la materialización de la reliquia que el cien pies poseía. A continuación se nos presenta otra leyenda. En esta, un joven almirante disfruta de la tranquilidad de la noche hasta que una bella mujer, bañada por la luz de la luna, llama su atención. Enamorado a primera vista, el almirante la persigue y en su camino se cruza con otra mujer quien resulta ser la futura anciana. Sin embargo, la deja de lado para seguir a la primera, pero al encontrarla descubre con desconsuelo que ella ya tiene dueño, lo cual le rompe el corazón. Justo en ese momento la tierra se agrieta y cae en una caverna. Al despertar, el almirante se da cuenta de que ha sido cuidado por la anciana y tales actos de bondad lo hacen enamorarse de ella. Sin embargo, fue entonces cuando adoptó su apariencia de jabalí. Al principio, su transformación espantó a la anciana, pero con el tiempo, el almirante aceptó su nueva realidad y utilizó todas sus estrategias para intentar ganarse el amor de la bruja, hasta que finalmente lo consiguió. Su relación fue sellada con un amor brusco, pero apasionado. Sin embargo, un día cuando el almirante conoció a Sun Wukong, decidió dejar atrás a su amada para unirse a las grandes aventuras del Rey Mono. Su partida dejó una herida profunda en la anciana, que con el tiempo se llenó de resentimiento y furia, llevándola a convertirse en la oscura figura que ahora se enfrenta al mono predestinado y al almirante, con su historia y sus decisiones resonando en cada acción. Capítulo 5. Niño bonito. Sangre escarlata. La historia continúa con el almirante en modo bestia, avanzando junto al mono predestinado a través del bosque de las brasas. Tras derrotar a unos muertos vivientes, el mono llega a una cantera donde encuentra a una zorra colgando, suplicando por su liberación y la de su familia. Justo en ese momento aparecen sus captores, dos cabezas gigantescas, una con colmillos y cuernos y la otra que emite fuego y lava. Sin dudarlo, las cabezas atacan al mono, pero tras una breve y feroz batalla, él logra vencerlas. Liberada, la zorra adopta una forma humanoide y se presenta como Pink Pink, la hija del rey toro. Justo en ese instante aparece el almirante, quien desconfiado la acusa de estar mintiendo y le exige que muestre su verdadera forma. Sin inmutarse, Pink
Ping lo ignora y reafirma su identidad. El almirante, incrédulo, le responde que hasta donde él sabe, el rey toro no tiene hijas. En respuesta, Ping lo reconoce y revela que su madre era Bella Vulpina, a quien el almirante había matado. El almirante, consciente de la verdad de sus palabras, guarda silencio mientras Ping explica que, tras la muerte de su madre, fue a vivir con su padre, el rey toro, y que su esposa, la reina Rakshasi, la acogió como a una hija. Todo era paz hasta que un día su hermano cambió drásticamente, reunió un ejército y dio un golpe de estado contra su padre, a quien terminó aprisionando. Desde entonces, Ping ha estado buscando ayuda. Al escuchar su historia, el almirante la acusa de mentir, alegando que el rey toro era tan fuerte como él y Sun Wukong juntos y que era imposible que su hijo lo hubiera vencido. Sin embargo, antes de poder continuar, el almirante escucha una voz conocida y se aleja para investigar, dejando al mono con Ping. El mono, confiando en la sinceridad de Ping, decide ayudarla y la sigue a través del interior de la montaña, adentrándose en los pasadizos que conducen al palacio de su padre. Usando la técnica de transformarse en una cigarra, el mono logra acercarse sin ser detectado y observa cómo Ping le ruega a su madre, Rakshasi, que le preste el abanico de plátano para poder enfrentarse a su hermano. Rakshasi, sin embargo, la acusa de preocuparse poco por su padre y de estar más interesada en gobernar la montaña junto a su hermano. La reina confiesa que tal vez merecen este destino por haber criado a su hijo de esa manera. Junto a ellas está uno de los custodios del reino, quien advierte que el predestinado está en sus tierras y que según las profecías traerá destrucción al reino. Rakshasi, incrédula, se pregunta por qué deberían temerle a un simple mono, pero el custodio, ahora revelando su verdadera preocupación, se pregunta si después de tantas conspiraciones, ellos mismos no se han convertido en un obstáculo para el renacimiento de Sun Wukong. Luego, le confiesa a Rakshasi que siempre la ha amado y le pide que huyan juntos. Conmovida, Rakshasi acepta su amor, pero Ping, desesperada, le suplica a su madre que no se deje engañar. En respuesta, el custodio hace que Ping desaparezca, creando la ilusión de que continúa su cortejo. Sin embargo, en un giro inesperado, Rakshasi revela ser en realidad el almirante transformado, quien conocía bien la relación secreta entre el custodio y la reina. En ese momento, el mono predestinado revela su presencia y se une al almirante para enfrentar al custodio. Este, al verse descubierto, cambia la plataforma a un estado líquido que controla con destreza. Para luchar, invoca a un equino negro de gran tamaño y fuerza, que empuña un látigo mortal. Aunque el custodio es poderoso en su terreno, el mono y el almirante, trabajando juntos, logran derribarlo. Tras su derrota, el custodio invoca a un gran pez que devora al almirante de un solo bocado y ataca al mono desde el agua y el cielo. Sin embargo, el mono demuestra su superioridad y vence al pez, tal como lo hizo con la criatura anterior. Viendo que la situación está perdida, el custodio decide retirarse, afirmando que todo está predestinado. Con el enemigo derrotado, el mono y el almirante regresan al palacio. Allí, el almirante revela que el custodio solía ser un buen hombre, hasta que Sun Wukong arruinó su vida. Decididos a continuar con su misión, los dos comienzan a buscar el abanico de plátano. Durante la búsqueda, el mono se reencuentra con Ping, quien ahora tiene el abanico en sus manos. Cerca de ellos, el rey toro se encuentra atrapado en una prisión de fuego. Al ver esto, el almirante decide confiar en Ping y detiene la esfera guardián mientras ella utiliza el abanico para extinguir las llamas que rodean a su padre. Después de una feroz batalla, el mono predestinado y el almirante logran tener éxito en su misión, pero en el caos final, la esfera guardián empuja al almirante hacia una fosa. El mono, confiando en la fortaleza de su compañero, decide seguir adelante, acompañando a Ping hasta el rey. Una vez ante él, Ping le suplica a su padre que entregue la reliquia al mono, con la esperanza de que así su hermano abandone su régimen de terror. El rey, aunque reconoce al predestinado, se niega a ayudarlo, acusando a Ping de no ser realmente su hija, alegando que, si lo fuera, debería haberle arrancado los ojos para que no pudiera reconocerla. Sin más opciones, el disfraz de Ping desaparece, revelando la verdadera identidad del hijo del rey toro, un pequeño diablo conocido como el muchacho rojo. Este decide que acabará con ambos en ese mismo lugar, desatando la que será la batalla más difícil para el mono hasta el momento. El príncipe es extremadamente veloz, usa el fuego como su principal arma, puede volar y crear múltiples clones de sí mismo, que utiliza como bombas kamikazes. El mono predestinado, utilizando todas sus técnicas, logra esquivar las explosiones y tras una ardua lucha finalmente derrota al diablillo. El rey toro, viendo esto, acusa al mono de destruir una familia tras otra en su camino. Sabiendo que su hijo sigue vivo y pronto se levantará, decide entregar la reliquia que guardaba en su estómago al mono, confesando que el miedo a la guerra le impidió consumirla todo este tiempo. Sin embargo, el rey le advierte al mono que no debe ser encasillado por el nombre que le han dado, sino por sus decisiones, sus causas y efectos. De repente, la reliquia es arrebatada por el príncipe, quien fingía estar muerto gracias a un talismán. Con la reliquia en sus manos, la devora sin dudarlo. El poder de la reliquia es tan inmenso que provoca que la carne del príncipe explote, dando nacimiento al rey Yaksa, un demonio en toda su forma, con espadas nacidas de sus huesos incrustadas en sus codos. La verdadera batalla es inminente, pero esta vez el mono no está solo, pues el almirante llega a tiempo para unirse a la lucha. Juntos arremeten contra Yaksa, quien ataca alargando sus extremidades, transformándolas en energía de fuego. Con este poder,
atrapa al mono y lo estrella contra las rocas, bombardeándolos a ambos con una lluvia de huesos afilados. Jaxa, confiado en su poder, considera al mono un ser patético y le permite ponerse de pie, creyendo que lo matará en combate justo. Sin embargo, este es su error, ya que el mono logra sobreponerse y tras una intensa batalla somete al demonio. El almirante se acerca exigiéndole a Jaxa que escupa la reliquia, pero en ese instante son interrumpidos por la reina, quien pide piedad por la vida de su hijo. Explica que él es el último descendiente del linaje Jaxa del oeste y promete que si le perdonan la vida, ella y su familia se recluirán en la montaña para no abandonarla nunca más. Como muestra de buena fe, también ofrece el abanico de plátano, una poderosa reliquia en sí misma. Sin embargo, al escuchar esto, el príncipe se levanta con orgullo, jurando que jamás suplicará por su vida. En un acto de honor, se ejecuta a sí mismo para preservar su dignidad, dejando a sus padres sumidos en el dolor y el llanto. A continuación se nos muestra otra leyenda, donde vemos al rey toro avanzar entre un ejército hasta llegar a Sun Wukong, quien lucha por mantenerse en pie después de una feroz batalla contra los dioses. En ese momento el rey toro revela que una vez luchó junto a Sun Wukong en esa misma batalla. Cuando el rey toro regresa a su reino, su esposa le revela la terrible verdad. Los dioses la obligaron a beber del río de la fertilidad y a parir al príncipe demonio en su vientre. De no ser por Sun Wukong, ellos podrían haber vivido una vida de paz. Sin embargo, su hijo, en su sed de venganza por su pueblo, deseaba obtener la reliquia, pero el rey se negó, temeroso de las consecuencias. Se revela que cuando Sun Wukong todavía pertenecía a la corte celestial, él destruyó el reino del rey toro y el almirante mató a su esposa. Por eso, el rey toro luchó contra los dioses, pero fue sometido y humillado por ellos. Antes de morir, el cuerpo de Sun Wukong revela al rey toro que todas sus acciones hasta ese momento habían sido para ganarse el favor de Buda y así obtener una vida de paz para él y para sus amigos. En sus últimos momentos le pide al rey toro que cuide de su esposa, de su hijo y de su hermano, y que para garantizar su seguridad debe mantenerse alejado de sus restos. Esta revelación deja al rey toro sumido en la reflexión sobre sus propias acciones, sus consecuencias y el interminable ciclo de venganza y redención que lo ha perseguido a lo largo de su vida. El capítulo 6, inacabado, continúa con el mono predestinado y el almirante regresando al monte Wawo, ahora en posesión de 5 de las reliquias sagradas. En medio del camino se les aparece un ser alado con una mano en lugar de cabeza, conocido como el Inspector Supremo. Este formidable enemigo ataca invocando llamas de fuego rojo y rayos del mismo tipo. Una feroz batalla se desarrolla en el aire, pero el mono predestinado logra derrotarlo. Justo cuando parece que el inspector caerá fatalmente al suelo, es salvado por la nube voladora que alguna vez perteneció a Sun Wukong. El almirante explica que ahora que el mono posee las 5 reliquias, la nube solo le obedecerá a él. Montado en la nube, el mono vuela sobre el monte Wawo, enfrentando diversas criaturas, cada una de las cuales al ser vencida, le entrega una parte de una nueva armadura dorada. Primero se enfrenta a un ciervo que lucha creando tornados, y tras derrotarlo, obtiene una pieza de la armadura. Luego, encuentran un grupo de soldados muertos. El almirante le advierte al mono que no los toque, pero ya es demasiado tarde. Un rinoceronte feroz se lanza hacia ellos. El almirante adopta su forma bestial, pero es lanzado por los aires. El mono combate al rinoceronte y al derrotarlo obtiene la coraza de la armadura dorada, que el almirante reconoce como la misma que Sun Wukong llevaba. Más adelante, el mono se topa con un insecto gigante al cual monta, saltando por el bosque hasta que le arranca un par de antenas que ahora forman parte de su traje. La exploración continúa cuando el almirante se distrae con un saltamontes que rápidamente se adentra en su cuerpo, causándole un gran dolor. El almirante con rapidez transforma al mono en una cigarra para que pueda seguir al saltamontes en su interior. Dentro del estómago del almirante, el mono encuentra al saltamontes cortando las paredes gástricas, lo que desata una batalla en medio de los jugos gástricos. El saltamontes utiliza la sangre del almirante para fortalecerse, pero el mono predestinado con gran esfuerzo lo aplasta, y al hacerlo, el insecto le entrega la última pieza de la armadura dorada. Completada la armadura, el mono y el almirante se dirigen a la cueva de la cortina de agua, donde se encuentra un monumento que se asemeja al báculo de Sun Wukong y al viejo trono que alguna vez portó. La nostalgia invade al almirante, y tras pronunciar unas palabras, el monumento encoge hasta un tamaño que el mono predestinado puede portar como báculo. Al principio lucha para levantarlo, haciendo temblar la tierra bajo sus pies, pero finalmente demuestra ser digno y logra reclamarlo por completo. Con todo listo, el mono y el almirante escalan el monte hasta la presencia de la gran roca. Al tocarla, la roca muta, absorbiéndolos y arrojándolos a un mundo interno, que resulta ser una recreación de los recuerdos de Sun Wukong. En este mundo, los espera un anciano que los guía por un vasto mar, mientras les narra la historia de Sun Wukong. El anciano les cuenta cómo Sun Wukong desde un principio supo reconocer los objetos de gran valor
valor y tuvo la voluntad para despojarlos de los demás. Con el tiempo fue aceptado en la corte celestial, pero cuando no fue invitado a un banquete, su ira se desató, casi arrasando el palacio celestial por completo. Tras ser liberado, Sun Wukong aseguró haber aprendido modales y disciplina, pero una broma que involucraba orinar en público delató su egocentrismo. El tiempo lo llevó a renunciar a su gran amor en la colina del Tigre Blanco, pero nunca logró olvidarla. De repente, ante ellos cruza un barco que recrea una réplica exacta de un momento crucial del pasado de Sun Wukong. El almirante, confundido, no entiende cómo es posible, ya que deberían estar viendo los recuerdos de Sun Wukong. Es entonces cuando el anciano revela la verdad. La última reliquia, cuya ubicación siempre fue un misterio, era la mente de Sun Wukong, y todo este tiempo ha estado latente dentro del mono predestinado. El almirante se siente traicionado, pues comprende que esto significa que Sun Wukong, tal como lo conocían, nunca regresará, pero el anciano lo consuela, explicando que, aunque su amigo no regresará en la forma que esperaban, el universo siempre encuentra un sucesor, alguien destinado a perpetuar su nombre y su espíritu. En esta era, ese elegido es el mono predestinado que ahora tienen enfrente. El barco finalmente llega a su destino, y ante ellos se encuentra el cascarón vacío de Sun Wukong, un eco de su antiguo ser aguardando la llegada de su sucesor. El mono predestinado avanza, consciente de que su último adversario está frente a él, y que para cumplir su destino deberá fusionarse con él. Lo que sigue es una ardua batalla contra el mono pétreo, una manifestación de la fuerza bruta y la voluntad inquebrantable de Sun Wukong, que manipula las rocas y el fuego amarillo para luchar. El predestinado, usando el poder de su báculo y todas las técnicas que ha aprendido, demuestra que es más que digno de ser el sucesor. Con cada golpe, con cada esquiva, el predestinado supera a su antecesor, hasta que finalmente el mono pétreo se desintegra, revelando el verdadero cuerpo de Sun Wukong. Es aquí donde comienza la verdadera batalla. En un duelo entre iguales, el predestinado se enfrenta a Sun Wukong, ambos usando las mismas técnicas, la misma agilidad y fuerza. A medida que la lucha avanza, Sun Wukong despoja al predestinado de todos sus sentidos, pero incluso en esta desventaja, el predestinado sigue luchando con tenacidad, guiado por la voluntad que ha desarrollado a lo largo de su viaje. Al final del día, el predestinado emerge victorioso. Con la derrota de Sun Wukong, su cuerpo comienza a desintegrarse, liberando los 5 sentidos que habían estado atrapados dentro de él. Estos sentidos, uno por uno, ingresan en el cuerpo del predestinado, completando su transformación en el sucesor legítimo de Sun Wukong. Solo queda la corona de Sun Wukong, que el anciano cuidadosamente coloca sobre la cabeza del predestinado. En ese momento, el mono predestinado no solo obtiene los 5 sentidos, sino también los recuerdos completos de Sun Wukong, su rebelión contra la corte celestial, sus batallas contra los Yaokuais por todo el oeste, su ascenso como Buda luchador y victorioso, y finalmente su castigo impuesto por el emperador. Estos recuerdos revelan las 3 pruebas que Sun Wukong tuvo que superar: enfrentarse a águilas gigantes, luchar contra serpientes y criaturas temibles, siempre acompañado por sus amigos. Varias veces estuvo al borde de la muerte, pero en cada ocasión fue el almirante quien lo salvó. También fue durante este tiempo cuando conoció a su amada y vivió un sinfín de aventuras que culminaron en su intento de tomar el Palacio Celestial. Ahora, con todos estos recuerdos y poderes integrados en su ser, el mono predestinado ha completado su viaje. Se ha convertido en el sucesor de Sun Wukong, un nuevo héroe que llevará adelante su legado, enfrentando los desafíos que el destino le depare y protegiendo al mundo con la fuerza y sabiduría que ha heredado.